Y para saber más acerca de la extrema situación que viven los niños, los pequeños que al final son los más afectados dentro de los conflictos, vamos a hablar con Paula Martínez. Ella es directora ejecutiva de Save the Children Colombia. Paula, ¿qué tal? Buenas noches. Noches, Jennifer. Un placer estar acá. Muchísimas gracias, aunque para hablar de un tema que nos duele porque estamos hablando de niños, Paula, empecemos por Sudán, que es el conflicto que estamos viviendo ahora desde el fin de semana, pero pues que ya de verdad que lleva una tensión de años. Estaba leyendo, por ejemplo, una mujer embarazada que resultó herida dentro de una ambulancia. Finalmente la señora murió, pero el bebé sobrevivió. Es solamente una de las escenas que se presentan en este conflicto. Según ustedes, que tienen presencia en Sudán, ¿cuál es la situación que están registrando en medio de este conflicto para los niños? La violencia en Sudán, como en todos los conflictos armados que estallan de un momento a otro, genera muchos riesgos para los niños y las niñas y pone en peligro su seguridad, sobre todo de no ver más el acceso a pleno a sus derechos y que la ayuda humanitaria no llegue a tiempo. Sí, pero ustedes están en la zona, ¿verdad? Save the Children tiene ahí, de hecho estaba escuchando al director de Save the Children en Sudán que decía, mire, por ejemplo, el personal tiene impactos de bala en algunas de las ventanas, hemos tratado de, por supuesto, proteger a los niños que tenemos. ¿Qué información se tiene de los niños en Sudán? Bueno, lo primero es que Save the Children, así como tiene presencia en muchos países, en Sudán la tiene desde 1983. Ahí desarrollamos nuestros programas ininterrumpidamente que llevan acceso a múltiples derechos, entre ellos educación, protección, alimentos y agua. Ante el estallido de las operaciones, lo que vemos es que la ayuda humanitaria no llega, efectivamente, porque hay combates, porque hay operaciones militares y porque hay saqueos. La necesidad de oxígeno, de agua, de suplementos médicos son necesarios en estos momentos. Organizaciones como Save the Children y en particular nuestro equipo que está allá no las puede hacer llegar a quien más lo necesita en estos momentos. ¿Cuáles son las zonas a las que no han podido llegar ustedes como Save the Children en Sudán, Paula? En este momento, el conflicto que estalló hace 3 días está llegando a las zonas residenciales. Sin embargo, nosotros tenemos operación en varios distritos del país. En este momento, las operaciones para Save the Children están paradas hasta que no haya un cese al fuego, las hostilidades, dado que no están dadas las condiciones de seguridad ni el acceso humanitario para los trabajadores humanitarios y hacer el trabajo que nos corresponde, que es apoyar a los estados a responder ante estas crisis y llegar a quien más lo necesita, que en este momento son los niños y niñas y sus familias. Ahora estamos hablando de una situación coyuntural de violencia directa que se presenta desde el fin de semana, pero como lo decía al principio, es una tensión que ya lleva bastante tiempo. ¿Cuál es el día o cómo es el día a día de un niño en Sudán antes del fin de semana? ¿Cómo era? Sabemos que en Sudán hay más de 12 millones de personas en necesidad, donde normalmente en estas crisis el 60% corresponden a los niños y las niñas. Sudán es un país con una profunda inseguridad humanitaria, donde conviven distintas crisis derivadas de las consecuencias humanitarias de este conflicto de décadas, derivadas del desplazamiento de muchas comunidades al interior del país y derivada justamente de lo que trae el conflicto tras de sí, que son los riesgos de los niños y las niñas a no ver asegurada su alimentación, a ver interrumpida su educación y al exponerse a distintos tipos de violencia, como el reclutamiento de niños para distintas actividades, la violencia, la sexual, entre ellas en el marco del conflicto armado. Y por supuesto el tener que exponerse a ayudar a sus familias de muchas maneras para salir adelante en el día a día. Los niveles de pobreza son extremos y lo que hacen los estallidos otra vez de este tipo de hostilidades es generar más pobreza, más violencia y hacer imposible que la estabilización de las familias se dé y como tal los derechos de los niños se vean realizados. Claro, es dar varios pasos atrás cuando cuesta tanto dar uno hacia adelante cuando no se está presentando la violencia directa, Paula. Me gustaría hablar ahora un momento sobre Ucrania. Veíamos que ustedes justamente estaban hablando de hambre, de las consecuencias que ha traído la guerra durante este año. ¿Cuál es la situación que ustedes están registrando en este momento en Ucrania con los niños?
Tras un año de conflicto, hemos podido atender a 1 millón de personas como Save the Children. Eso significa, dentro de ese millón, 650.000 niños y niñas atendidos a través de nuestros distintos programas. Hemos abierto 50 escuelas, más de 83 centros de aprendizaje digital y hemos hecho toda una red de refugiados que apoya la protección de nuestros niños en los territorios y los países vecinos. Por eso tenemos operaciones en Rumania, en Polonia, en Lituania, que tienden a seguir llevando transferencias monetarias de efectivo a muchas familias, alimentos, suplementos médicos, apoyo psicosocial para lo que ha pasado y sigue pasando al interior de muchas familias y muchas comunidades dentro de Ucrania. Y finalmente apoyamos el que las partes en conflicto respeten las normas y las reglas del derecho internacional humanitario, y tanto en Ucrania como en Sudán, como en Colombia y como en otros países en conflicto, la importancia de distinguir qué es población civil y cuáles son sus bienes, de lo que son objetivos militares y partes en conflictos, es uno de los vitales principios que tenemos que hacer que las partes vean, respeten y nos permitan pues proteger a la población civil y dentro de ella los niños y niñas que son nuestro centro de interés. Por supuesto, lastimosamente muchas veces se queda solamente en las hojas de los documentos, Paula, porque hemos visto lo del tema de reeducación de niños ucranianos en campos rusos o incluso confesiones de personal ruso que han confesado haber asesinado a menores de edad. Vamos a estar muy atentos. Gracias por darnos la visión de los niños en medio de estos dos conflictos, Paula. Muchas gracias por la invitación.